Disney. ¿Quién nos ha criado viendo cualquier obra nacida bajo su sello, verdad? La Disney que solemos tener en mente durante la década de los 90 siempre es aquella del Renacimiento, periodo en el que todos solemos estar de acuerdo que fue su época de oro, tanto por las películas como las series que estaban emitiendo. Seguro que se te vienen a la mente princesas, leones cantando y finales felices. Pero en medio de todo ese color, Disney creó una obra oscura, violenta y llena de conflictos morales que a mí, de niño, me fascinó por completo, y es la que quiero reivindicar hoy. Esta serie fue una auténtica anomalía dentro del ecosistema de Disney. Normalmente sus series solían ser muy coloridas e infantiles. Para toda la familia, vamos. Un dato bastante curioso que encontré por internet para escribir el guión de este vídeo es que cuando su creador principal, Greg Weisman, le presentó la idea a Disney, originalmente iba a ser más cómico, tipo Los Pitufos o Gummy Bears. Doy gracias a todos los demonios del Averno de que no fuera así al final. En aquel entonces, la serie animada de Batman estaba arrasando en televisión, por lo que la idea original mutó en lo que finalmente conocemos a día de hoy. Así que pasamos de la idea de unas pequeñas gárgolas traviesas haciendo el parra en los tejados de Nueva York a un auténtico drama lleno de conspiraciones, traiciones y arcos de personajes brutales como poquísimas veces he visto en una serie adolescente como es esta. I've been denied everything, even my revenge. Y es que el mismo núcleo es un híbrido de lo más curioso, pero funcional hasta la médula. Weisman eligió Escocia como hogar de las gárgolas gracias a que es un auténtico fanático, en el buen sentido, de William Shakespeare, tomando inspiración de una de sus obras más conocidas mundialmente, como es Macbeth, para usarla como eje en la narrativa de la serie. Ya más adelante veremos lo importante que es esto. Lo más curioso es que las gárgolas como tal no pertenecen al folclore escocés, sino que éstas se hicieron especialmente conocidas gracias a la arquitectura gótica francesa del siglo XIII, aunque ya había vestigios en las arquitecturas islámicas y budistas, o incluso en el antiguo Egipto y antigua Grecia, que usaban cabezas de animales para filtrar el agua. Es más, su término en francés, gargoyle, significa garganta o esófago, y su única función era escupir el agua de lluvia lejos de los muros de las catedrales. Y luego estaban las estatuas que no cumplían ninguna función más allá de la estética, llamados quimeras o grotescos. ¿Son estos datos importantes? Nah, pero ahora estáis más cultivados. De nada. Sin embargo, yo veo un símil aquí. No sé si era la intención de Weisman o no, pero si las gárgolas de aquella época protegían a las catedrales de venirse abajo por la lluvia, las de la serie mantienen muy fuerte ese sentimiento de proteger y cuidar al prójimo independientemente de las circunstancias. Goliath, we owe you our lives, as we owe you ours every day. O bueno, quizá no todas, pero me estoy adelantando a los hechos. Esta serie recuerdo que me atrapó de peque gracias a toda su estética, y si bien la vi entera de manera troceada porque dependía de qué capítulos se echasen en la televisión, ahora me he propuesto verla al completo. Ni qué decir tiene que hablaré con spoilers a saco palo, aviso desde ya. Así que sin más dilación, empecemos. Esta historia empieza en la Escocia de 1994, hace 1000 años, cuando el mundo se regía por la superstición y la espada. Era una época de oscurantismo, un mundo de terror, la era de las gárgolas.
los humanos a los que juraron proteger y transformados en piedra por un milenio por culpa de un hechizo. Ahora aquí, en Manhattan, el hechizo se ha roto y han vuelto a la vida. Son los defensores de la noche. Son gárgolas. No sabéis cómo se me erizaba la piel cada vez que veía la intro. Los primeros 5 episodios de esta epopeya tienen por título Awakening, un inicio tan épico y cargado de narrativa que recomendaría encarecidamente verlo del tirón como una película. Es más, la propia Disney vendió por separado Awakening en VHS bajo el título Gargoyles The Movie, The Heroes Awakening, en 1995. No porque la serie se planificase como una película originalmente, sino porque el acabado cinematográfico es tan espectacular que perfectamente podría ser una. Tal y como la intro ya nos cuenta, la historia sigue a Goliath y su clan de gárgolas junto a los habitantes del castillo Wyvern, en la Escocia del siglo X. Pero su vida es de todo menos idílica, ya que están en una guerra perpetua contra los vikingos. Trespassing. Imperialismo, expansión, conquistas... Lo típico de la Edad Media. El tratado principal entre ambas especies es que las gárgolas defiendan a los humanos de los conquistadores durante la noche y ellos a cambio las defienden por el día, cuando no son más que piedras indefensas. Pero no todo iba a ser tan sencillo. Goliath y los suyos sufren una traición desde dentro de las murallas y de la noche a la mañana... de la mañana a la noche más bien, pierden todo lo que conocían. Su clan, su confianza, su castillo, todo. Y por si esto fuera poco, los pocos supervivientes quedan malditos cuando el mago de la corte, Magus, los maldice al creer que la princesa Catherine murió por su culpa. Si bien se dan cuenta de su error, eso no impide que Goliath se quede totalmente solo en el mundo. Su clan está exterminado, los que sobrevivieron están malditos, perdió a su amor, su propósito en el mundo. Angel of the night. Siendo un guerrero medieval con un sentido del honor tan desarrollado y como líder del clan, esto que ha ocurrido es peor que la propia muerte, y como tal, elige como penitencia unirse a los suyos en la maldición de piedra. Y no quisiera echar pestes de toda esta situación tan dramática, sobre todo teniendo en cuenta que el shock es inimaginable para cualquiera que no haya sufrido una pérdida similar en la vida real. Pero tan pronto como desde el capítulo 2 he visto algo en Goliath que me causó mucho resquemor. Veamos. La relación entre las dos especies era muy tensa, porque aunque se protegieran mutuamente, los humanos temían a las gárgolas con fervor y las veían poco más que a monstruos con algo de cerebro para hablar. Esto se ve especialmente cuando aquella mujer las ataca sin venir a cuento para defender a Tom, un niño que más adelante tendrá una importancia inmensa, o las palabras de desprecio que la misma princesa y hechicero de la corte les dedican aún con la fuerza militar que suponen. Please, don't mention that monster's name in my presence. No es sino hasta la traición cuando todo esto cambia, ya que los ciudadanos del castillo Wyvern descubren al fin que los verdaderos monstruos no eran las gárgolas, sino otros humanos como ellos mismos, al ser los que causaron todo el desastre y la masacre dentro del castillo. Es triste ver cómo ambas especies se reconcilian después de que una prácticamente ya no existe, pero la actitud de Goliath aquí me rechina muchísimo. Desde su punto de vista, como líder fracasó y fue deshonrado al perderlo todo, pero en la serie dejan bien claro que realmente no todo está perdido.
En el nido de las gárgolas aún quedan los huevos de las crías que están por nacer. Las fricciones con los humanos se resolvieron y aunque la situación está cargada de un gran abatimiento, sigue habiendo esperanza para el futuro de la especie para el mismo Goliath. Sin embargo, este le pide a Magus que el mismo hechizo que le lanzó a las gárgolas supervivientes lo aplique sobre él. Lo que a todas luces es un suicidio asistido, porque la solución al hechizo que estaba en el libro fue destruida por los vikingos y la única alternativa que les quedaba era mover las estatuas más allá de las nubes, lo cual en el 994 era imposible de lograr. Goliath es un guerrero lleno de honor. Reconozco el trauma tan colosal que acaba de sufrir. Entiendo la devastación que asola su corazón. Pero como líder, aquí me falla de verdad. Aunque los humanos juran que cuidarán de los huevos, este deseo de unirse a sus caídos lo encuentro muy egoísta de su parte, ya que prefiere anestesiarse en piedra para siempre que afrontar la situación que le tocó vivir. Y este acto suyo, si no me falla la memoria, tendrá su repercusión más adelante. Siguiendo con la trama de Awakening, las gárgolas son rescatadas en el presente por un multimillonario llamado David Xanatos, quien compra la propiedad del castillo Wyvern, reconstruye y moderniza las piedras del monumento y lo traslada desde Escocia hasta Nueva York. A saber la de millones que hacer algo así costaría en la vida real, para que luego digan que el dinero no es poder. Y es aquí donde, construyendo una torre altísima por encima de las nubes, que al anochecer las gárgolas regresan a la vida. Dentro de lo que era su castillo, sí, pero en otro continente, en otra época, en otra realidad. Y es que te paras a pensarlo y lo que Goliath y los suyos han hecho es dormirse y despertarse 1000 años en el futuro de repente. No sé vosotros, pero creo que yo me volvería loco ante un cambio tan brusco como este. Y en medio de esta vorágine entra en escena uno de los mejores personajes de la serie y nuestro puente directo entre el mundo real y las gárgolas. This is Elisa Maza, a detective? Second class NYPD. Elisa Maza. Ella es una detective del Departamento de Policía de Nueva York, la cual es el primer personaje en aparecer realmente en la serie, pero no toma relevancia real hasta el capítulo 3, pues antes se toman su tiempo para construir el trasfondo y las motivaciones de todo lo que estaba ocurriendo, revelando que lo que parecía el efecto de que las gárgolas volvieran a la vida, en realidad se trataba de un combate brutal en lo alto de la torre entre las criaturas escocesas y unos soldados de alto nivel. Ay, mis pobres gárgolas. No tienen tiempo ni para procesar lo que les está ocurriendo, y ya tienen que hacer lo que mejor saben hacer: luchar por su vida. Ni 1000 años les ha dado tregua, especialmente cuando ahora sus nuevos enemigos son soldados con armas de última generación, las cuales no entienden para nada. Y aquí es donde se crea el puente entre los espectadores y las gárgolas a través de Elisa. Ella entra a investigar qué estaba ocurriendo, burlando la seguridad del complejo de Xanatos de una manera demasiado sencilla, todo se ha dicho, y conoce a quienes le cambiarán la vida para siempre. Entonces toma lugar la dualidad más interesante que me pareció de todo el prólogo.
la visión edulcorada de Thanatos contra la más áspera de Lysa. Mientras Thanatos se aprovecha de las gárgolas y su ingenuidad, ya que por más que sean feroces guerreros del medievo, a ojos de alguien como él son meros niños ignorantes con grandes masas de músculo, Elisa los trata más como a iguales desde el principio y sirviéndoles de guía en un mundo que obviamente se les queda enorme. Bueno, más para uno que para otros. Tengo que decir que se me hizo muy curioso cómo cada gárgola afronta el cambio a su manera. Cosas que para nosotros es el pan de cada día, para ellas son prácticamente alienígenas, como la televisión o las películas. Pero hay que tener en cuenta una cosa de cada una de ellas para comprenderlas bien. Aunque hayan pasado 1000 años, para ellos la tragedia del castillo Wyvern ocurrió ayer, de modo que tienen el recuerdo muy fresco en sus mentes porque no eran conscientes del paso del tiempo transformados en piedra. Y al que más le pesa todo esto es Goliath. Me atrevería a afirmar sin atisbo de duda que sufre estrés postraumático, y es que se ve reflejado perfectamente en sus interacciones con Elisa, ya que por más que ésta demuestra una amistad bastante genuina, Goliath se muestra muy reticente a confiar en los humanos de nuevo, aún con esa última conversación tan sincera que mantuvo con Catherine y Magus. Y esto se ve en las respuestas tan secas y reservadas que le da, como cuando Elisa pregunta si hay más gárgolas como él o que las traiciones ocurren desde dentro. Goliath es el vivo reflejo del trauma más efervescente, lo cual es muy comprensible desde su punto de vista. Pero, ¿y las demás gárgolas? Bueno, el anciano sorprendentemente lo vi como el primero más dispuesto a ir tomando el cambio aun siendo el más tradicionalista. Un rasgo muy identitario de las gárgolas es que éstas tienen una especie de mente colmena similar a las abejas o a las hormigas, en las cuales se ven a sí mismas como parte de un todo mayor, su clan en este caso. Así que no poseen nombres propios, ya que eso les arrebataría su sentimiento de colectividad al darles una identidad propia, cosa que gárgolas como la anciana encuentran muy absurdo de parte de los humanos al querer siempre etiquetar todo lo que ven. Must you humans name everything? Nothing's real to you till you've named it, given it limits. Pero he aquí lo interesante. Él es el primero en adoptar un nombre propio, en este caso el del río Hudson. Más allá de lo conveniente que es esto para nosotros como espectadores para poder identificar a los personajes por un nombre, demuestra que el primer paso de las gárgolas para romper con el pasado al cual ya no pertenecen es adoptando una identidad propia. Y todo porque ya no hay un clan con el cual mezclarse. El hecho de que la gárgola más vieja sea la primera en hacerlo es muy interesante desde mi punto de vista, porque pienso que esa es su manera no simplemente de aceptar el nuevo mundo que no conocen, sino también de dejar atrás el sufrimiento de Escocia. Y obviamente el resto no sería menos. El trío de las gárgolas jóvenes son, a todas luces, las que más fascinadas están por la Nueva York de 1994. Las películas de Hollywood, los videojuegos, los colocalismos tan propios de la época, aunque no puedo sino pensar que esa es su forma de superar lo que ocurrió en el 1994. No es que la masacre fuera menos impactante para ellos, ya que se libraron de puro milagro al haber sido castigados por Goliath debido a aquella trifulca con la mujer que cuidaba de Tom. Pero es cierto que al ser tan jóvenes y no tener hijos o responsabilidades serias, creo que su manera de superar ese shock es precisamente dejarse llevar por todas las novedades del siglo XX para difuminar su pena en entretenimiento. Algo típico de los jóvenes cuando sus emociones pueden ser desbordantes, ya que usan cualquier cosa como mecanismo de defensa para no romperse. Total, tras una noche de parranda por Nueva York, deciden adoptar también un nombre cada uno.
Brooklyn, Lexington, Broadway y Bronx para la gárgola perro que va con ellos. Siguiendo con la trama, los soldados que irrumpieron en el castillo robaron unos discos que Xanatos les pide que los recuperen para él, no sin antes darle un último regalo a Goliath, su antigua amada. Goliath, my love. Sin embargo, aviso desde ya que nadie se acostumbra a verla muy unida a esta gente. Esta serie está llena de ilusiones malintencionadas, y es que durante la misión se ve que esta hembra posee más conocimiento del mundo humano del que debería si supuestamente ha estado tan bien dormida como ellos en piedra. Una actitud tan fría como un témpano de hielo que Goliath no reconoce como la que fue en Escocia. Y lo más importante, está dispuesta a matar con tal de lograr sus objetivos. El código de honor de las gárgolas las prohíbe matar porque sí, siendo una batalla a muerte la única excepción, pero forma parte de su instinto el querer proteger y cuidar antes que asesinar. Por lo que ver todos estos cambios comienza a formar una grieta en la relación que Goliath nunca esperó. Aunque la misión es exitosa, estas rencillas hacen que la victoria sea agridulce. Después de una discusión, finalmente ocurre lo que cualquiera con 2 dedos de frente se hubiera visto venir. Xanatos y la hembra traicionan al grupo y los atacan con unas gárgolas de acero. Es aquí donde ocurre el gran giro de guión de Awakening. La gárgola hembra revela que fue ella quien conspiró con el capitán de la guardia para engañar a las gárgolas y que dejaran el castillo indefenso mientras los vikingos asaltaban el lugar. Todo porque la convivencia entre las especies era inconcebible para ellas, y revelando finalmente que los humanos le dieron también un nombre. I am Demona. Si bien me gustaría profundizar en la psicología de Demona más adelante, porque creedme cuando os digo que hay muchísima tela que cortar aquí, de entrada tengo que decir que su desprecio está en parte justificado. Según ella, las gárgolas ya vivían en aquella región de Escocia antes de que llegaran los humanos y construyeran el castillo. Y aunque no se termina de mostrar cómo fue el proceso, entiendo que a sus ojos tienen que soportar una especie de invasión. Además, si a esto le sumamos el trato tan despreciable que normalmente tenían que soportar, un racismo nacido del miedo que infundían las gárgolas, puedo ver por qué Demona sentía rencor hacia los humanos. Pero lo que sí que no justifico para nada es lo que hizo. Ella es un personaje de contradicciones internas e hipocresía sin parangón que ya profundizaré más adelante, porque sus actos futuros no hicieron sino confirmarme todo esto que estoy diciendo. Goliath, al saber todo esto, se rompe por dentro por completo, ya que cuando creyó tener de vuelta a quien amaba y un propósito con el cual vivir, todo le es arrebatado tan pronto que apenas tuvo tiempo de disfrutarlo, aunque siempre fue una mentira. La actitud de Demona también me llamó la atención aquí, porque parecía que genuinamente intentaba recuperar lo que tuvo con Goliath. A su manera tan retorcida, intento que al resultar infructuoso no duda ni por un instante en matarlos. Y aunque pierden, Demona desaparece y Xanatos es encarcelado, esa herida que deja es un punto de inflexión brutal porque deja a Elisa como la única aliada real que tienen las gárgolas en el mundo moderno. Y así acaba Awakening a grandes rasgos. Como inicio de Gargoyles me parece sublime en muchísimos apartados. Tiene un ritmo envidiable que sabe ir saltando del drama shakespeariano con una comedia más liviana para no hacer la serie tan densa. Y todo aderezado con una animación que, aunque se note viejecita, para 1994 ha madurado como un buen vino. ¡Mua! Y es que si bien los estadounidenses fueron el alma narrativa que reflejó la esencia de esta serie, los japoneses fueron el músculo que le dieron forma de una manera tan brutal. Porque sí,
En aquellos años era común que Disney tuviera estudios en Asia para realizar sus animaciones, y con Gargoyles no fue menos. Aunque el que más destaca es Walt Disney Animation Japan para los capítulos más importantes, hubo más que le dieron a todo su toque y en general mantuvieron una calidad muy alta que sabe enfatizar la comedia o el drama a partes iguales gracias a un uso tan marcado de las luces, sombras y expresiones faciales en los momentos serios o la comedia y la relajación en los momentos más calmados. Es una combinación soberbia que hizo que esta serie resistiera el paso del tiempo estupendamente. Y eso que estamos solamente en el principio. I wonder if this city's ready for you guys.